El territorio paraguayo ocupa dos regiones diferentes separadas por el río Paraguay, la oriental, que es la más poblada, y la occidental, que forma parte del Chaco boreal. Paraguay, como es sabido, es un país que no posee costas marítimas, así como el vecino Bolivia, si bien riegan sus costas fluviales dos ríos importantes, el Paraguay y el Paraná. Ambos desembocan naturalmente al Río de la Plata y son totalmente navegables. Son utilizados como vías de salida al mar y convenios regionales proporcionan al Paraguay el acceso libre a puertos marítimos como el de Nueva Palmira en Uruguay a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Nuestro país tiene una superficie total de 406.752 kilómetros cuadrados, o sea, que es 2,3 veces más grande que Uruguay, que tiene 176.220 kilómetros cuadrados. La ganadería paraguaya tiene una historia de 489 años, originada en 1533 y actualmente cuenta con más de 123.822 productores. La cantidad de productores ha tenido un aumento considerable desde el 2005 hasta la fecha. Por lo tanto, la expansión se viene dando por los productores de la ganadería empresarial y que constituyen el motor del desarrollo. La situación sanitaria es de país libre de fiebre aftosa, con vacunación y riesgo insignificante para encefalopatía espongiforme bovina. Según la resolución 19ª de la Asamblea General de la OIE de mayo del 2010, con respecto a cómo está distribuida la población de bovinos, la región oriental posee el 63% y la occidental solo el 37%. En este marco llega al Paraguay desde el Uruguay el ingeniero Rodrigo Artagabeitia, quien desde el principio se percató del potencial existente para contribuir al crecimiento ganadero. Si bien Paraguay ha realizado un gran trabajo con la producción cárnica, aún faltan algunos detalles que podrían contribuir aún más con la promoción de la proteína roja en el resto del mundo. Actualmente se continúa trabajando en la conquista de nuevos mercados. El más cercano es Estados Unidos, y como efecto colateral vendrían otros grandes e importantes que ayudarían a oxigenar la situación por la que atraviesa el sector a consecuencia de varios factores que lo aquejan, no solo a nivel nacional, sino internacional. Uruguay, por su parte, ha venido realizando un arduo trabajo de promoción de la carne por medio del INAC, que tiene el objetivo de promover, regular, coordinar y vigilar las actividades de producción, transformación, almacenamiento, transporte y comercialización de carnes bovina, ovina, equina, porcina, cabrina, de ave, de conejo y de animales de caza menor, así como de sus menudencias, subproductos y productos cárnicos en ese país. Su misión ha sido desde el inicio posicionar a Uruguay como proveedor confiable de carnes de alto valor agregado, obteniendo el reconocimiento de la marca país y de sus empresas, aumentando su presencia en los diferentes mercados. De esto conversamos con el ingeniero Artagabeitia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos una nueva edición de Carne para el Mundo para todos ustedes. Hoy me encuentro en compañía del ingeniero Rodrigo Artagabeitia. Queremos hablar un poco acerca de mercados. Él tiene mucha experiencia en lo que es el mercado uruguayo, también por supuesto el paraguayo, porque ya hace varios años que está yendo y viniendo, como siempre lo decimos. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer de verte, y más en persona. Últimamente ha sido vía internet, así que verte en persona es un gran placer. Igualmente, ingeniero, realmente el gusto es mío. Estamos siempre en contacto hablando un poco acerca de situación de mercados, hablando de lo que pasa dentro de la región, pero bueno, hoy aquí aprovechando un poco tu presencia en nuestro país, aprovechando tu presencia en vivo y en directo para hablar un poquitito acerca de la realidad, ingeniero. ¿Cuál es la realidad de los mercados? ¿Cuál es la realidad de la ganadería? A nivel nacional, a nivel Uruguay, a nivel regional? Bueno, la primera realidad es que vivimos en países donde las materias primas, particularmente la ganadería, es un rubro importante, es un rubro por excelencia. En Uruguay es un rubro por excelencia,
En Paraguay es un rubro por excelencia, por lo tanto, son países, en Argentina, en Brasil, donde la ganadería tiene importancia relativa muy grande. Esa es la situación general en cuanto a... Pero después hay otra realidad, que hay países que hace muchos años que están trabajando por la ganadería, hace muchos años que están mejorando, hace muchos años que están dando pasos importantísimos, y hay otros países que comenzaron más tarde. Entonces, hoy hay diferencias entre los países. También hay países que han tenido políticas que no han sido promotoras de la ganadería, caso de Argentina. Hay países donde la diferencia de cambio ha significado importancias para el negocio. Entonces, hay distorsiones en la región que hacen que la ganadería, si bien en todos nuestros países es muy importante, no esté al mismo nivel o no esté corriendo todavía jugando en la misma cancha. Por ejemplo, Uruguay es un país que hace muchísimos años ha trabajado mucho en la formalización, el Instituto de Carne, trazabilidad, tipificación, mercados, mucho antes que Paraguay. Paraguay recién en el año 2003 comienza a hacer rodar la bola de que hay que producir mejor, de que hay que exportar, de que hay que mejorar, etcétera, etcétera, y ha dado pasos enormes, pero todavía mantenemos diferencias muy importantes. Es así, ingeniero, yo realmente quisiera aprovechar un poco también tu presencia para que nos hables un poquitito más de ese trabajo específicamente que ha realizado Uruguay con el Instituto Nacional de Promoción de la Carne. Sabemos que Uruguay ha ingresado a mercados donde Paraguay no está, y eso quizás se deba también al gran trabajo que ha realizado ese instituto o al trabajo que han realizado promocionando la carne uruguaya dentro de esos otros mercados que hasta el momento resultan ser imposibles para el nuestro. Bueno, la realidad es que la diferencia de mercados que tiene Uruguay con Paraguay, el principal mercado que diferimos es China, que no es un problema de Instituto de la Carne, ni es un problema de genética, de raza, de nada, es un problema político. Políticamente, Paraguay, por una estrategia geopolítica, resuelve no tener relaciones con Taiwán y por lo tanto no accede al mercado chino, y eso genera una diferencia enorme y una distorsión enorme, y Paraguay pierde las posibilidades de una generación de divisas enorme. La ganadería paraguaya y el sector paraguayo. Ahora, son decisiones políticas. Como privados podemos tratar de insistir para que el Paraguay vea esa posibilidad, para que se abra el mundo como se han abierto todos los países, y poder acceder a China, que hace una diferencia grande. Después hay otras diferencias, lo decías tú, me preguntabas por el Instituto de la Carne. La realidad es que la creación de mercados, el crecimiento, el ganar crédito, el ganar confianza a nivel internacional, el vender a mejores precios, no solo es un factor. Instituto de la Carne y se acabó el problema. No, hay una sumatoria de elementos. Esto es una cadena larga que suman elementos que van generando mayores posibilidades. El Instituto de la Carne es uno más y es muy importante. Es muy, muy importante porque es el que genera un marco a nivel país donde se sientan los productores, donde se sienta la industria. En el caso de Uruguay se sienta también el Estado, y entre todos juntos promueven cuál es la política del país, qué política tiene el país, a dónde quiere llegar Uruguay o Paraguay o quien sea con un instituto, para qué se crea el instituto. El instituto le da una estrategia, un horizonte, y después le da formalización. Es el que formaliza cuáles son las reglas de juego para participar en el mercado de la carne, para exportar, quién le da al extranjero un marco país importante, quién regula los controles en los frigoríficos, quién regula calidad, es decir, muchos elementos que lo da el Instituto de la Carne. Pero después está la promoción en el exterior, y después hay otros muchos, pero me preguntaste Instituto de la Carne concretamente, es uno y muy importante, que Uruguay lo tiene y hace muchos años, y Paraguay lo debe hace mucho tiempo, que no estamos logrando encontrar que se encuentre la industria con los productores para lograr esto que es determinante. Mientras no tengamos esto, Paraguay no va a lograr dar los pasos que tenemos que dar para estar en el primer mundo donde deberíamos estar. Ingeniero, según tu perspectiva, según tu opinión, ¿por qué Paraguay no ha logrado todavía alcanzar esos niveles? Un instituto de tipificación de la carne, por ejemplo, que es algo que, como ya lo mencionaba, se está trabajando realmente hace muchísimo tiempo en nuestro país y aún no se consigue.
Y bueno, estos son procesos a veces más largos, a veces más cortos, que dependen de personas, a veces personas con intereses distintos. La industria tiene sus intereses, los productores tienen sus intereses, el Estado que es el que juega ahí de imparcial, pero en definitiva juntar esos intereses a veces nos cuesta, nos da mucho trabajo, pero es la única forma. Si nosotros como sector no nos logramos juntar para trabajar juntos, para salir a competir al exterior con otros países y nos peleamos entre nosotros, lo dijo Martín Fierro, los hermanos se han unido porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera, lo dijo Martín Fierro. Entonces, en cierta forma, el factor humano y los intereses son lo que nos han impedido hasta ahora llegar a un acuerdo y llegar a que camine y se forme y se formalice el Instituto de la Carne, que es fundamental. Hasta que no dejemos de lado pasiones, intereses y nos pongamos arriba de la mesa el interés común, que es el país, no vamos a lograr un Instituto de la Carne. Siguiendo con el mismo tema del Instituto de la Carne, ¿qué es lo que conseguiría Paraguay o a qué protocolos estaría sujeto el productor, la parte industrial, con la creación de un instituto de esta envergadura? El Instituto de la Carne lo que hace es regularizar o reglamentar o objetivizar las reglas de juego. Es como andar en esta va a ser la ruta que vamos a andar. Bueno, no te puedes salir de la línea amarilla, no puedes cruzar con doble línea. Esto es lo mismo, en la medida que una ruta, que no hay ruta o que no tiene marcas, todos nos movemos como queremos, manejamos como queremos, ponemos la carga que queremos, prendemos las luces si queremos. Entonces precisamos reglamentarnos, precisamos que se reglamenten las condiciones para que todos sepamos las reglas de juego que jugamos y para que el país sepa lo que está produciendo con ese marco y para que el país salga adelante a difundir y a mostrar lo que logró gracias a eso. Sí, a nivel regional, ¿cuál crees que es la posición actual de Uruguay, su situación cárnica, su situación ganadera, haciendo una mirada también con los países que nos rodean? Uruguay es un país que está haciendo las cosas muy bien desde hace muchos años y hoy está recibiendo el beneficio de todas esas cosas que está haciendo muy bien, a nivel productor, a nivel industria, a nivel Estado, a nivel comercio exterior. Entonces, ¿la diferencia dónde está? Si vamos a la carne, Uruguay el novillo vale hoy $5.50 y acá vale $3.50. Ahí está la diferencia, enorme diferencia, monstruosa diferencia, tremenda diferencia, que está basado en China, pero también en ese trabajo de muchos años. Entonces Uruguay hoy está muy bien posicionado, está destacado a nivel mundial. Y Paraguay tiene lo más lindo, para mí lo más emocionante, que es el potencial. Tiene un tremendo potencial de tierras espectaculares, de clima espectacular, de posibilidades de crecimiento de un stock ganadero que hoy tenemos 14 millones y lamentablemente vemos que bajamos el stock. 300.000 cabezas. No es nada, es poco. Es mucho porque teníamos que seguir creciendo año a año. Paraguay tiene potencial para duplicar su stock ganadero en pocos años. Teníamos que estar a la vanguardia. Uruguay no tiene esa posibilidad. Uruguay ya está desarrollado. Uruguay lo que puede hacer es, entre la forestación que crece, la agricultura que crece, la ganadería cada vez produce más y por eso crece y produce más. Pero Paraguay tiene miles de hectáreas de tierra, de campos naturales que todavía no se usan. Tiene mucho para hacer en eficiencia genética, eficiencia de manejo de pasturas, eficiencia sanitaria. Entonces el camino acá es enorme que tenemos que hacer. Y eso es lo que hay que ver. A veces nos conformamos con lo que estamos haciendo, pero lo que se puede hacer y es a lo que hay que apuntar y es el gran desafío y es el gran debe que tenemos todos los que estamos trabajando en el sector ganadero paraguayo. Ingeniero, quiero hacer una pausa, quiero ir a una breve pausa aquí en Carne para el Mundo. A la vuelta a seguir conversando un poquitito más contigo acerca de este tema que es realmente muy interesante también para la gente que de repente no sabe cuál es la realidad de otros mercados de la región. Entonces hacemos una breve pausa ahora y a la vuelta volvemos con más aquí en Carne para el Mundo en compañía del ingeniero Rodrigo Artagabeitia.
Seguimos disfrutando de más aquí en Carne para el Mundo en compañía del ingeniero Rodrigo Artagabeitia, director de Everdem, hablando un poco acerca de los mercados, situación regional, cárnica y ganadera por sobre todo. Ingeniero, yo me acuerdo cuando te hice la primera entrevista en Empresas por Dentro, vos me contabas que lo que más te llamó la atención justamente es este lugar donde estamos ahora, el Chaco paraguayo. ¿Es así? Absolutamente. Y yo me considero un chaqueño. Yo llegué a Paraguay hace 22 años con mi familia a explotar la producción agropecuaria del Chaco paraguayo porque tuve la oportunidad de conocerlo años antes y de compartir con productores de acá, y lo que vi, lo que noté, lo que me movió en su momento es ver la excelente disponibilidad de tierra con una fertilidad extrema. La fertilidad del Chaco es extrema para producción. Y eso fue lo que me casó. La fertilidad, el clima, la gente y el potencial de producción. Y hace 20 años que estamos acá. Y hoy somos testigos en Expo Pioneros de lo que es la evolución del Chaco. Algo que hace 10 años era impensable. Y esto recién empieza. Entonces, lo que nos motivó y lo que nos motiva de la producción y de estar en el Chaco es todo lo que tiene por delante y lo que se puede hacer. Necesitamos que el Estado nos ayude un poco más, con mejores rutas, que por suerte se están haciendo. Necesitamos que se formalicen esas cosas que hablamos recién, Instituto de la Carne, tipificación, trazabilidad, pero el potencial está, y eso es lo motivante, todo lo que hay por hacer. Me hablas de una evolución, me hablas del clima, me hablas de las características de esta zona de nuestro país. ¿Cómo es el clima en Uruguay para la ganadería, ingeniero? La verdad que es diferente. En Uruguay es un clima más templado, con veranos calurosos, inviernos muy fríos, con pasturas templadas. Básicamente la diferencia son las pasturas. Las pasturas que se usan en Uruguay son de especies templadas, de climas templados. Las que se usan en Paraguay son de climas tropicales. Mucho más producción de materia seca, mucho más potencial de producción de materia seca que una pastura en Uruguay. Menos producción en invierno, porque los inviernos acá cuando son fríos las pasturas esas producen poco, pero es tanto lo que producen en el año que ahí esa es otra de las grandes diferencias que tiene el Chaco, las especies que funcionan acá. Entonces es un clima capaz que más agradable para nosotros, el Uruguay, pero para la producción, el Paraguay. La producción es acá, precisa esto, temperatura y humedad. Nosotros somos más chuchi, más cómodos, precisamos una temperatura más agradable, o nos gustaría más agradable, pero desde el punto de vista de la producción, este es el lugar para la producción. En cuanto a la predominancia de razas, ¿tenemos una similitud también con ustedes? Bueno, ahí tenemos una diferencial importante, te diría yo, porque en Paraguay las razas cebuinas juegan un rol importante. Las razas cebuinas son la base de la producción ganadera en el trópico. Las condiciones acá son difíciles. Las razas de pelo corto, razas adaptadas como el Nelor, como el Brahman, o las sintéticas que son las cruzas entre el cebú y las europeas. Ahí es donde hay un desencuentro, porque Paraguay cuando uno quiere producir carne de calidad se habla de razas europeas, mejor conformación carnicera, mejor marmoleado de carne, etc. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho y ser muy eficientes en, sobre una base cebú, que es la potencia que tiene el Paraguay, poder incorporarle razas europeas para darle más calidad, pero no perder la rusticidad. ¿Qué tiene el cebú? La raza Nelor, la raza Brangus, tienen, Brahman, perdón, rusticidad, adaptación a este clima duro. ¿Qué tienen las europeas? Calidad, pero esa calidad no resiste en estos climas tan duros. Entonces la cruza entre uno y otro es donde sale el Brangus, el Braford, que son razas sintéticas que están potenciadas por el cebú y por el europeo para lograr la mejor producción en esta zona. Así que ahí tenemos una diferencia muy importante. Uruguay europeo, acá cebuinas. A veces las razas cebuinas son consideradas razas desde el punto de vista de calidad no tan buenas, pero hoy con la edad de faena, con la terminación, con los buenos manejos, etcétera, realmente se logra con razas cebuinas excelente producción y excelente calidad de carne.
Ingeniero, ya para ir concluyendo también esta entrevista, me gustaría que nos des una opinión muy personal, desde tu punto de vista, de tu perspectiva y también después de habernos planteado todo lo que nos planteaste, haciendo la comparativa con Uruguay, hablando también del Instituto Nacional de la Carne que tienen allí, hablando de la tipificación, del Instituto de Tipificación de Carne. Vos, en tu materia personal, vos como ingeniero Rodrigo Artagabeitia, ¿qué harías para lograr ingresar con productos cárnicos, con proteína roja paraguaya a más mercados, ya que hablas tanto y siempre realmente destacas el potencial que existe acá dentro, ya sea del clima, dentro del suelo, dentro de la producción ganadera? Entonces, ¿qué le falta o qué debe hacer Paraguay para lograr conquistar más mercados con la calidad de su proteína roja? ¿Qué pregunta que me haces? Pero la respuesta es clara. La respuesta es clara. Paraguay tiene que seguir trabajando como está trabajando, pero tiene que lograr consolidar el trabajo que hace y el esfuerzo que hace en actos concretos de formalización. Vamos a empezar antes. Lo primero que tenemos que hacer es juntarnos, productores con industria, y sentarnos a trabajar juntos. Ese es lo primero. Mientras no nos juntemos productores con industria, vamos a estar como perro y gato como todos los años. La industria saca un artículo diciendo que va a bajar la carne porque está seco y los productores sacan un artículo diciendo que va a subir porque va a llover. Estamos en el mismo país, decimos los discursos diferentes. Entonces, hasta que la industria y los productores no se sienten en una mesa a formalizar un Instituto de la Carne, que es el único instituto que le va a dar las garantías suficientes a las dos partes y le va a dar un marco país, no, por más que hagamos trazabilidad, tipificación, no vamos a lograr el paso que necesitamos. ¿Queremos captar mercados? ¿Queremos crecer en mercados? Tenemos que demostrar que somos un país serio. Y no vamos a demostrar, o no nos van a creer que somos serios, hasta que no demostremos que somos serios. Y para ser serios, tenemos que trabajar con seriedad. Y trabajar con seriedad quiere decir juntarnos en una mesa, ponernos de acuerdo, mirar nuestro objetivo común y decir, ¿cómo vamos a llegar allá? Estamos trabajando con un asesor en la empresa que nos dice, Rodrigo, ¿a dónde querés llegar? Vamos a imaginarnos que estamos sentados hoy, es 31 de diciembre del año 2025. Estamos sentados acá con Katy festejando. ¿Qué vamos a festejar? ¿Qué querés festejar? Y yo quiero festejar que Paraguay esté en más mercados. Vamos a dejar China de lado con el tema político. Creo que Paraguay esté en muchos mercados, mucho más fuerte como debería estar. Entonces dice, si estamos festejando dentro de 3 años esto, ¿cómo vas a hacer para llegar a eso? Y lo que te digo yo, tenemos que ser responsables, sinceros, trabajar sinceramente, dejar de lado intereses sectoriales, intereses partidarios, dejar de lado el bolsillo a veces y juntarnos por el país. Es la única forma, no hay otra. Podemos gritar, cacarear, dar vuelta a carnero. Si no nos ponemos de acuerdo en una mesa, no vamos a lograr lo que necesita este país, que es lo único que le falta, el resto lo tiene todo. Ponernos de acuerdo en la mesa y trabajar. Una vez que tengamos Instituto de la Carne o paralelamente, tipificación, trazabilidad y todo lo que venga atrás. Independientemente del mercado chino, que ya mencionabas la cuestión política, que realmente también lo mencionan siempre los entrevistados, ¿en qué mercados debería estar Paraguay? Paraguay por lo pronto tiene que entrar a Estados Unidos, está por entrar, pero venimos demorando, está por entrar. A partir de ahí Estados Unidos caen tipo dominó, se abren una cantidad de mercados, porque el hecho de tener Estados Unidos abiertos, caen otra cantidad de mercados. Pero hay muchísimos mercados. Yo no sé la cantidad de mercados que tiene abierto Uruguay, pero si nosotros tenemos 3 mercados, 4 mercados importantes. Entonces, podría nombrarte muchos, pero hay que empezar. Y no nos pongamos un objetivo muy ambicioso. Lo importante es, seamos serios, demostremos que somos serios y el resto va a venir todo atrás. Ingeniero, como siempre, un placer compartir contigo. Muchísimas gracias por todo este aporte, por todo este conocimiento que siempre brindas para nosotros. Perdóname por la pasión, pero me apasiono cuando dice esta cosa. No hay milagro acá, no hay milagro. Podemos rezar todos los días, acá no hay milagro. Consistencia en lo que hacemos.
Ingeniero, gracias. Realmente lo que siempre nos gusta de esta conversación o de estas conversaciones que tenemos contigo es la pasión que le pones al tema, por supuesto. Muchísimas gracias, ingeniero, por compartir en esta edición de Carne para el Mundo. Nosotros de esta manera vamos poniendo final también a nuestra edición del día de hoy, sin antes invitarlos a que sigan disfrutando de nuestra programación y, por supuesto, nos volvemos a encontrar con ustedes en un próximo programa aquí en Carne para el Mundo.